Hola, ¿qué tal amigas y amigos emprendedores y emprendedoras? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un tema que les servirá de mucho a la hora de escoger su mercado meta o su target, que es el tema de las características de los millennials o de la generación Y. ¿Por qué es importante saber las características de la generación Y, de los centennials, de los baby boomers o tal vez de la generación X? Pues porque el saber las características depende mucho del producto o del servicio que vayas a vender y cómo lo vas a vender, cómo vas a hacer las estrategias publicitarias. El día de hoy es generación millennials o generación Y y posteriormente les voy a hacer otros videos donde les voy a explicar el comportamiento, las características de los centennials, de los baby boomers y también de la generación X. No te pierdas este video, comenzamos. Recuerda darle like, compartir y dejar tu comentario si tienes alguna duda y si quieres que te la responda. Y también chécate todos mis videos, porque si eres una emprendedora o un emprendedor que no sabe por dónde iniciar y no sabe cómo hacerle en tu carrera de emprendimiento, pues aquí tengo la clave y aquí tengo todas las respuestas a tus dudas. No te pierdas este video, comenzamos. Primero vamos a iniciar por explicar quiénes son los millennials. Bueno, los millennials son personas que nacieron aproximadamente entre el año de 1980 al año 2000. O sea que ahorita pudieran tener entre 39 y 25 años alrededor. Son personas que les tocó vivir la transición a lo digital. Yo recuerdo que en la secundaria yo tenía unos Discman y escuchaba ahí canciones en CD y pues actualmente los CDs prácticamente ya desaparecieron. Ese es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo se hizo más o menos o cómo vivimos la transición entre lo análogo y lo digital. También otro ejemplo pudiera ser las cámaras fotográficas, que en algunos veíamos todavía los rollos cómo se revelaban y ahorita pues los rollos prácticamente ni siquiera existen, o a lo mejor por ahí como reliquia o como antigüedad. Esa es una de las características que vivieron algunos millennials, pero no todos. Hay unos que nacieron totalmente en la era digital. Cabe señalar que no todos son millennials, realmente, aunque hayan nacido en esa fecha de los 80s hacia el año 2000. ¿Por qué? Porque para ser un millennials, una generación pura, se requieren algunas características que probablemente en países tercermundistas no los tenemos. Uno es el acceso a la tecnología, el poder adquisitivo o el nivel educativo o los avances que hemos estado viendo, pues por supuesto en la tecnología. Entonces, no todas las personas que nacieron en ese rango de años son millennials. Por eso te digo, yo por ejemplo viví con los Discman. Habrá personas que sean millennials también y que ni siquiera conocieron los Discman. Depende mucho del contexto socioeconómico en que hayamos nacido. Si una persona tiene 35 años aproximadamente, pues vivió la generación Y en su potencial, si es esa persona de primer mundo, como Estados Unidos, Europa. Si somos de países como Latinoamérica, la verdad es que no todos encajamos en esos comportamientos. ¿Por qué es importante saber las características de los millennials o de otras generaciones? Bueno, es muy importante para nuestro negocio o para nuestra empresa, porque el conocer los hábitos de consumo o los comportamientos de consumo de esas generaciones nos permite hacer estrategias publicitarias bien dirigidas a ese tipo de generaciones o a ese mercado meta que escogimos, y además de ahí depende cómo queremos llevar a cabo o cómo vamos a realizar a cabo la comunicación de nuestra marca, de nuestra empresa, nuestro negocio hacia ese mercado meta. Es cómo nos va a ver el cliente a nosotros, pero eso determina qué tipo de publicidad vamos a hacer. Hay personas que abren algún negocio y ni siquiera conocen estos conceptos tan básicos como los millennials. Todos dicen, los millennials tienen 30 y tantos o tienen 20 y tantos, pero tienes que conocer las características y tienes que conocer los hábitos de consumo que los rodean a los millennials para así hacer las estrategias. Porque si quieres hacer una campaña publicitaria
dirigida a los millennials, pues lo más probable es que te sirvan las redes sociales, o probablemente de esas redes sociales sea solamente YouTube o Facebook, porque hay una diferencia muy grande también entre un centennials y un millennials, ya que por ejemplo, el millennials no usa tanto TikTok. Bueno, muchos sí lo hacen, pero no en su mayoría. Usan más Facebook, más YouTube. En cambio, un centennials usa mucho Snapchat o usa TikTok, por supuesto, o Instagram, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa diferenciación y tenemos que ver bien para saber cómo hacer la estrategia de publicidad. Las características de los millennials son la inmediatez. Todo lo quieren muy rápido, todo lo quieren al instante y lo quieren ver ya. Muchos están viendo la computadora, están viendo Netflix, están escuchando la radio y viendo el celular al mismo tiempo. Quiere decir que tienen una capacidad de ver tantas cosas al mismo tiempo como ninguna otra generación. La interacción de los millennials en su mayoría es por medio de redes sociales. Al final les voy a dejar una imagen para que ustedes vean el nivel de consumo que hacen los millennials en cuanto a redes sociales o a medios de comunicación. Es una tabla que encontré en internet y les voy a dejar también el link de donde pueden llegar directamente a esa imagen. Pues por supuesto viven una vida digital. Todo el día revisan las redes sociales, el Facebook, el Instagram, comparten todo lo que se encuentren, todo lo que pase lo comparte. Por eso yo he hecho mucho énfasis en que si tu cliente es un millennials o un centennials, cuides mucho tu imagen, cuides mucho el empaque, le inviertas mucho en el empaque y en la marca. ¿Por qué? Porque supongamos que una chica que es millennials pide un maquillaje por medio del e-commerce, va a estar muy emocionada esperando ese maquillaje y cuando le llegue la impresión del empaque, para ella va a determinar mucho la recompra o la fidelización hacia tu marca, y lo más probable es que le vaya a tomar una fotografía, la suba en el Facebook o en el Instagram, y eso te ayuda a posicionar tu marca, a que se vaya haciendo un reconocimiento de tu marca o de tu empresa en redes sociales por medio de este posteo que hizo la chica que recibió el maquillaje. Entonces, si entregas a domicilio comida, por ejemplo, pues sí te sugiero que, aunque te salga un poquito más costoso, si mandes a hacer empaques con tu imagen y que se vea así muy muy padre, porque a la hora de llegarle la comida, la ensalada o el waffle, lo más seguro es que van a tomar una foto y van a hacer un posteo. Son totalmente digitales, viven una vida digital. Los millennials gastan hasta un 60% en entretenimiento. Esto quiere decir en viajes, en cine, en Netflix, en deportes, cualquier actividad que les dé una experiencia. En millennials se caracteriza por vivir una experiencia, por viajar, por ir a conocer el mundo, por tomarse una fotografía, por ir a un restaurante que le dé una experiencia. Si han visto que es típico que los millennials prefieran no casarse, no tener hijos, y que aunque ya no estén tan jóvenes o no estemos tan jóvenes, el tener hijos lo hemos estado dejando en segundo término, o el formar una familia. Les decimos a nuestros padres, ya no es lo mismo que antes, ahorita ya es otra vida, la vida ya cambió, ya es una era digital. Es por esta transición que tuvimos tan fuerte entre la generación X y la generación Y. Los comportamientos de compra y sociales son completamente diferentes. El alcance a la información lo tenemos en la palma de la mano. Cualquier cosa que nosotros queramos buscar, pues la primera instancia es Google o tal vez Facebook. Bueno, Google es el buscador número 1 a nivel mundial, y por ahí el que le sigue es Facebook. Entonces la información ahorita ya es relevante, y no es como antes, que alguien te decía algo, te comentaba alguna información y lo dabas por hecho. Ahorita no, ahorita los millennials es mucho, no de atacar, pero sí de decir, no estoy a favor de eso, estoy en contra porque Google dice, porque lo chequé en Facebook y yo tengo la información a la mano en comparación de nuestras generaciones pasadas. Otro punto también es que los millennials les gustan mucho las mascotas. Ya si se fijan, ya no son tanto hijos, ya son perrijos, gatijos. Les ha llegado también una conciencia mucho del medio ambiente, no tanto como a los centennials, pero sí se está poniendo ahorita de moda. Digo, bueno, en México habrá países, como les repito, de primer mundo, que probablemente esto que yo les estoy diciendo ya lo vivieron hace 10 años o hace 20 años.
Se pone mucho ahorita de moda lo que es cuidar el medio ambiente. Es importante decir que los millennials marcaron un hito en la comunicación y en la publicidad y en el marketing, porque ahora se es más exigente. El millennials es muy inteligente ahora en cuanto a la compra, pero hace también una investigación previa. Si tu cliente es millennials, que estamos hablando entre 25 a 39 años, tienes que investigar más sobre estas características para ver qué publicidad vas a hacer. Pero también recuerda que no es lo mismo venderle a un millennials que viva en una colonia de un cierto nivel económico a que viva en otra. Aunque sean de la generación, pero completamente cambia la situación y el comportamiento de compra de acuerdo a donde vivas, aunque vivas en una misma ciudad. En un video les voy a hacer los niveles socioeconómicos para que tú sepas cómo consumen y cómo se comportan a la hora de comprar. Te voy a dejar una imagen de cómo piensa el millennials, de qué porcentaje total usan ellos YouTube o redes sociales o videojuegos, para que te des una idea y así vayas a tomar una decisión a la hora de hacer alguna publicidad, porque podrías pensar que una publicidad te va a funcionar por medio de volantes, pero a lo mejor el millennials está en contra del volante por el medio ambiente. O podrías usar un empaque que sea de hielo seco, que ahorita ya está súper mal visto. Entonces, todo ese tipo de factores tienes que pensar a cuál mercado vas, tienes que investigar, y toda la estrategia de propuesta de valor, de ventaja competitiva, de segmentación y de publicidad tiene que ir enfocada totalmente al mercado que hayas seleccionado previamente para tu negocio. Que les decía, millennials de 25 a 39 años de edad, y esto es el porcentaje que los millennials consumen del 100%. Por ejemplo, televisión, los millennials consumen un 35%. El streaming, que es toda la información que vemos como en YouTube, en Netflix, consumen el 41%. Música, 35%, del 100% es lo que estamos hablando. Podcast es un 20%. Libros, literatura, 20%. Videos en línea, un 44%. Videojuegos, 31%. Prensa en línea es un 35%. Esto es la mente del millennials, es lo que consume, es cómo piensa, cómo actúa y sus hábitos de consumo. Con base a esto podemos tomar estrategias de publicidad por donde llegar. A lo mejor no va a ser ya por prensa, porque la prensa la usan muy poco, la prensa escrita, el papel, digamos. Miren, radio tal vez no sea nuestro mecanismo, probablemente la literatura tampoco, más bien sea por streaming o por televisión también sería conveniente, de acuerdo pues a las posibilidades de cada quien, ¿no? Esta es la diferencia de consumo entre los millennials y los centennials. En un siguiente video les voy a hablar de los centennials, pero esto está bien padre porque aquí te dice las preferencias en redes sociales. Por ejemplo, si se fijan este recuadro de aquí, el consumo, cómo lo hacen, viajes, conciertos y las marcas que les recuerdan. 8 de cada 10 dicen depender de la tecnología. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y comparte. Te voy a dejar aquí arriba un video para que sepas hacer el perfil de tu cliente y así hagas una estrategia publicitaria súper chida. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, no llores antes de que te peguen.